Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. El aprendiz de Tsunade. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 16. Reencuentro. Tsunade y su séquito finalmente llegaron a Tanzakugai, aunque un día antes de lo previsto. Se detuvieron para que los Anbu se cambiaran de ropa y no fueran reconocidos como shinobi. Inesperadamente, una pequeña nube de humo puso a todos en alerta. Al disiparse, reveló a Katsuyu, de un tamaño similar al de un caballo. Tsunade fue la primera en hablar. «Katsuyu, ¿qué necesitas?», preguntó con un tono suave pero sorprendido. Con una reverencia, Katsuyu dijo: «Disculpe, mi señora, pero Naruto solicita que lo llame de inmediato. Se encuentra en el bosque Shikotsu esperando su llamada». Tsunade comenzó a sentir pánico por dentro, aunque por fuera parecía estar completamente tranquila. «Entonces no lo hagamos esperar. Por favor, tráelo aquí, Katsuyu», dijo Tsunade. «Sí, mi señora», respondió la babosa blanca haciendo una reverencia. De una bocanada de humo surgió un rubio de pelo puntiagudo que llevaba una máscara de kitsune blanca con detalles rojos a un lado de la cabeza y una manzana en la mano. Al ver a Tsunade, Shizune y Tonton suspiró aliviado. «Gracias, Katsuyu-chan», dijo el rubio agradecido mientras le daba la manzana a Katsuyu, quien la aceptó con gusto. «No fue ninguna molestia, Naruto-san», respondió la babosa blanca. Entonces Tsunade hizo una pregunta que muchos querían oír. «Naruto-chan, ¿qué pasó?». Naruto se sintió algo avergonzado. «Bueno, Jiraiya y yo llegamos a un pueblo llamado donde conseguí su máscara de kitsune», dijo alegremente señalando la máscara. «Después de conseguirla, me quitó la cartera y usó mi dinero para pagar el hotel, diciendo que tenía que ayudar con los gastos de la misión. Le dije que, como era el líder del escuadrón, podía pedirle un reembolso al regresar a Konoha como gastos adicionales, pero creo que simplemente se había quedado sin dinero de tanto gastarlo en alcohol y en, bueno, ya saben», explicó. La ceja de Tsunade se crispó imperceptiblemente al oír que Jiraiya había tomado el dinero de Naruto. Tendría que hablar seriamente con su antiguo compañero en cuanto lo volviera a ver. Pues bien, después de que pagara el hotel con mi dinero, pasó una mujer con un vestido rojo ajustado. Se quedó boquiabierto, me dejó solo y me dijo que fuera a la habitación sin él. Cerré la puerta con llave y me enfadé muchísimo porque quería volver a ir de ligue con otras mujeres, dijo Naruto con un resoplido. Todas las mujeres del grupo empezaron a irradiar malicia. Algunas porque Jiraiya había abandonado su deber como líder de escuadrón para ir tras una mujer, y otras porque había dejado atrás a su compañero, a quien él mismo había pedido que lo acompañara, por una mujer que podría haber sido utilizada para separarlos y matarlos. Bueno, llamaron a la puerta. Al principio pensé que era el pervertido, porque sabía cuál era nuestra habitación, pero luego sospeché, ya que tendría su propia llave, así que ¿por qué necesitaría que le abriera? Usé mis sentidos para revisar la puerta y descubrí que eran las mismas dos firmas de chakra que nos habían estado siguiendo durante unos días. Una era casi tan grande como la tuya, Tsu-chan, pero dirigía más chakra hacia sus ojos, lo que significa que probablemente tenía un jutsu. La otra era grande, pero enorme. Tan grande que era más grande que la tuya, Tsu-chan, explicó al grupo, incluso gesticulando para ilustrar la magnitud de la firma de chakra. Y hasta tenían una espada con su propio sistema de chakra. ¿Qué espada tiene eso?, preguntó Naruto emocionado. Ese último detalle sorprendió mucho al grupo. Solo se conocía una espada con su propia red de chakra, pero podría pertenecer a otro. Necesitaban al menos una descripción del dueño para confirmar sus sospechas. «Naruto-kun, ¿sabes cómo era el portador de la espada?», preguntó Shizune. Naruto pareció pensativo un momento antes de responder. «Sí, tenía la piel azul, el pelo azul de punta y unos dientes muy afilados», dijo el joven rubio. Eso les reveló de inmediato a quien se había enfrentado Naruto. Kisame Oshigaki, el Kaijin de Kirigakure. Ante esto, los ojos de todo el grupo se abrieron de par en par. Naruto había sido atacado por un ninja renegado de rango S. Ahora la cuestión era por qué alguien así lo había buscado, ya que Kisame había abandonado Kirigakure antes del inicio de la guerra civil. Ajeno a los pensamientos del grupo, Naruto continuó su relato. Bueno, se me ocurrió un plan.
Crear varios Kage Bunshin para enviar mis cadenas a través de la entrada, así podría invocar a Katsuyu y escapar de allí. Es decir, puedo vencer a alguien como Gaara fácilmente, ya que me dejó hacer lo que quise, pero dos tipos más fuertes que él suena complicado, sobre todo si no sé cómo pelean. Lo siguiente hizo que Naruto se sintiera un poco avergonzado. Es decir, no quiero tener otra pelea como la de Gaara en el bosque, donde solo dimos puñetazos. Los shinobi experimentados quedaron satisfechos con la respuesta de Naruto. No siempre era necesario enfrentarse de inmediato a cualquier oponente. A veces, retirarse antes de que comenzara la pelea o escapar sin problemas era preferible a luchar contra un desconocido. Esto era aún más cierto para un genin que se enfrentaba a un monstruo como Kisame. Tsunade se acercó a Naruto y lo abrazó. Me alegra verte bien. Por ahora, viajarás con nosotros, ya que parece que venías para acá, ¿verdad? Naruto asintió. Sí, el pervertido dijo que venías, así que salimos a tu encuentro, respondió la rubia. Tsunade soltó a Naruto y asintió. Bien. Entonces, si lo conozco bien y no ha cambiado, debería estar viniendo para acá. Por ahora, vamos al pueblo y busquemos dónde quedarnos para poder cazar un sapo. Después, te veré. Has estado viniendo con el material de entrenamiento que te envié. Naruto sonrió con una sonrisa radiante. ¿Sí? ¿Sí? También tengo algunas preguntas que me surgieron al leer el texto médico que me enviaste, dijo el joven rubio con entusiasmo. Tsunade sonrió ante eso. Bueno, vamos. Puedes preguntarnos a Shizune y a mí mientras caminamos, ¿de acuerdo? Naruto asintió y el grupo continuó su camino hacia Tanzakugai. ¿Qué preguntas tenías, Naruto? Preguntó Tsunade. Naruto sacó su libretita de preguntas y notas. Empezó a hojearla para encontrar las preguntas que se le habían ocurrido desde la página en la que se encontraba. Ah, sí, la primera que tenía era, ¿es posible regenerar el cartílago? Y si no, ¿cómo lo solucionamos? Tsunade asintió, aprobando la pregunta. Buena pregunta, respondió Tsunade mientras le daba una palmadita en la cabeza. Teóricamente es posible, pero el cartílago no se regenera cuando se daña. Sin embargo, es posible fusionar fragmentos antes de unirlos al tejido muscular para reparar o reemplazar el cartílago perdido. Si esto no es posible, insertaríamos una placa de metal entre las articulaciones para evitar que rocen entre sí. Para obtener fragmentos de cartílago, normalmente se toman como donaciones de un compañero caído antes de que se seque y se vuelva inservible, explicó la voluptuosa rubia. Mientras Tsunade respondía a las preguntas de Naruto, el joven rubio escribía furiosamente en otra libreta todo lo que Tsunade le explicaba, aunque parecía sentir cierta repugnancia al tener que desmembrar a un camarada caído. Le daba asco, como si estuviera profanando a los muertos. Decidió que, como médico, recomendaría la placa metálica antes que profanar los restos de una persona. Como si presintiera su angustia, Tsunade le puso una mano en el hombro, mientras Shizune le dedicaba una sonrisa comprensiva y Tonton le acariciaba la pierna brevemente, demostrando que a ellos tampoco les gustaba la idea de profanar a los muertos. Lamentablemente, sabían que esto era algo con lo que Naruto tendría que lidiar si se veía obligado a ejercer de médico con recursos limitados o inexistentes. Con una leve sonrisa, Naruto retomó la lección. Pensativo, apoyó la barbilla en la mano y dijo. Ya veo. Como el cartílago no se regenera, necesitamos otras soluciones. Recordó entonces algo que había leído sobre trasplantes de sangre y órganos. ¿Debemos asegurarnos de que el cartílago sea de un grupo sanguíneo compatible para que sea aceptado? Tsunade sonrió ante la pregunta. En el caso del cartílago, no es necesario que sea de un grupo sanguíneo compatible, ya que no lo atraviesan vasos sanguíneos. Si se va a usar cartílago de otra persona, es importante que esté fresco, pues de lo contrario podría haberse secado y volverse inservible. En ese caso, ya no se adaptará a la articulación, explicó Tsunade. Los Anbu, por su parte, o bien estaban muy intrigados por la conversación, o bien la ignoraban para prestar atención a su entorno y no ser sorprendidos mientras caminaban. ¿Cuál es tu siguiente pregunta, Naruto? Preguntó Tsunade. Naruto hojeó su primer libro de nuevo y preguntó. ¿Cómo se ven afectados los huesos de un paciente si necesitamos usarlos para producir más sangre y salvarlo cuando no tenemos otros medios para reemplazarla, como bolsas de sangre? Tsunade bajó la mirada y miró a Naruto con una pregunta propia. Supongo que te refieres a hacer que los huesos produzcan sangre rápidamente mediante el uso de píldoras de sangre o estimulación de chakra, ¿verdad? Naruto asintió en respuesta a su pregunta.
Tsunade se disponía a responder a su pregunta, así que Naruto volvió a preparar su cuaderno. Bueno, como sometemos a los huesos a un esfuerzo excesivo para producir rápidamente más sangre y reemplazar la que se pierde, corremos el riesgo de que se vuelvan quebradizos. Esto sucede porque forzamos a los huesos a utilizar todos los nutrientes y recursos disponibles en cada uno para producir sangre, a menudo hasta el punto de que podrían consumir demasiados nutrientes si no se gestionan correctamente, explicó Tsunade, mientras Naruto tomaba notas lo más rápido posible para asegurarse de no olvidar nada. Tsunade esperó pacientemente a que Naruto terminara de tomar notas. Cuando vio que había terminado, Atenea habló de nuevo. Por eso este procedimiento se considera generalmente el último recurso para salvar una vida. Si te encuentras en una situación así, donde necesites usarlo, debes intentar utilizar todo el esqueleto para no debilitar ninguna zona del cuerpo. Además, si bien usar los huesos más cercanos a la lesión es un método viable para producir sangre, usar todo el esqueleto reduce la tensión en cada hueso. Esto aumenta la probabilidad de prevenir daños óseos graves en el paciente. Por eso el control del chakra es tan importante para nosotros como médicos. Tu chakra te permitirá actuar sobre áreas específicas y estimular la producción de las células necesarias, desde glóbulos rojos hasta plaquetas. Naruto asintió mientras ella hablaba, asegurándose de anotar cada palabra para memorizarla. En las afueras de Tanzakugai, otro grupo había llegado cerca de la gran ciudad de casinos. En una colina que dominaba la ciudad, se encontraban Orochimaru, Kabuto y Guren. Frente a los Sannin Devi había una pequeña serpiente de escamas negras con una tenue capa de manchas azul pálido y el vientre blanco. La serpiente estaba enroscada ante ellos, sacando la lengua para oler el aire. ¿Y bien?, preguntó Orochimaru a la serpiente. Quería asegurarse de que Tsunade estuviera en la zona antes de revelar su presencia. Si no estaba allí, sería más fácil garantizar un viaje sin contratiempos si nadie sabía que estaba cerca. La serpiente se volvió hacia Orochimaru antes de hablar con un tono suave y femenino. Apareció una babosa no hace mucho. Se encontraba en las afueras de este lugar, aislada del pueblo. Al oír esto, Orochimaru y Kabuto llegaron a la conclusión de que Tsunade sí estaba en la zona, o más probablemente ya en el pueblo. Excelente, dijo el Sannin Devi con una sonrisa cruel. Creo que es hora de llamar la atención de Tsunade, dijo un Sannin dolorido. Dicho esto, apartó a la serpiente que tenía delante e hizo una seña a Kabuto para que se acercara. Tales movimientos se le hacían cada vez más difíciles, ya que parecía estar perdiendo la movilidad en los brazos. Kabuto ayudó a extraer un poco de sangre de su maestro con una aguja hipodérmica. Luego, Kabuto esparció la sangre sobre el tatuaje de serpiente de Orochimaru en su brazo izquierdo, permitiendo que el pálido hombre invocara una serpiente aún mayor, una sobre la que los tres podrían montar al entrar en la ciudad. Tsunade, Shizune, Naruto, Tonton y los Anbu disfrazados se dirigían al centro de Tanzakugai, hacia el castillo que se alzaba desde el período Sengoku. Iban allí porque Naruto quería verlo. Cuando preguntó por Tanzakugai, Shizune le contó que había sido un importante centro comercial y que había logrado mantenerse a salvo de los samuráis de los señores feudales, pero que ahora era una ciudad de juego con escaso comercio. Hubo un tiempo en que muchos veían el castillo como un símbolo de seguridad, ya que ningún clan shinobi estaba dispuesto a tomar la ciudad, pues eso podría perjudicar sus relaciones con los gremios de mercaderes. Naruto había preguntado por qué los shinobi no robaban todo lo que necesitaban. Dime, Naruto-kun, ¿qué permite que el comercio prospere? Naruto lo pensó un momento. El intercambio de bienes o servicios por dinero, ¿verdad? Shizune asintió. Sí, ¿y si los bienes se robaran constantemente? Entonces nadie estaría dispuesto a crear nada porque recibirían cualquier cosa por su trabajo, respondió Naruto. Shizune asintió de nuevo mientras Naruto lo comprendía. Era para que no se interrumpiera el flujo de dinero que también los afectaría. El Anbu observó la escena pensando, bueno, sin duda ha mejorado desde los informes que escuché mientras estaba en la academia. El grupo llegó al impresionante castillo, que ahora servía de residencia de verano al daimyo, tras la consolidación de su poder sobre Aino Kuni por parte de su familia. Naruto estaba maravillado, como cualquier niño en una excursión a un lugar nuevo, cuando de repente una multitud pasó corriendo junto al grupo, presa del pánico y gritando que un monstruo se acercaba a la muralla. El grupo observó con preocupación hasta que un fuerte estruendo resonó. Interpretando esto como una señal, los Anbu corrieron como civiles asustados, solo para regresar y ocultarse entre las sombras para vigilar a su Hokage.
Apareció una enorme serpiente y sobre su cabeza, Orochimaru, con una sonrisa burlona, acompañado de 2 personas, una de las cuales sorprendió a Naruto. Cuando los shinobi de Oto aterrizaron frente a ellos, Naruto vio a Kabuto y quedó completamente asombrado por el joven de cabello plateado. Mientras sus 2 superiores se mostraban tranquilos y serenos, Naruto estaba atónito y confundido. Donde ellos permanecían impasibles ante quien estaba frente a ellos, Naruto no podía creerlo. Kabuto maldecía para sus adentros. No esperaba encontrarse con nadie que lo conociera. Si Naruto lo delataba, su capacidad de espiar en Konoha quedaría al descubierto. Su anonimato se esfumaría gracias al joven rubio, aunque eso planteaba la pregunta de por qué y cómo había llegado allí. Tendría que actuar con cautela para obtener esa información. Mientras tanto, debía silenciar al chico para que su identidad como espía no saliera a la luz, acabando así con todas sus tapaderas en las demás aldeas. La gigantesca serpiente bajó la cabeza para que Orochimaru y su séquito se apartaran, y pronto regresó a la cueva Ryuchi, hogar de las invocaciones de serpientes. Los Anbu se mantenían en alerta máxima, ocultos en los tejados de los edificios circundantes, mientras los 2 Sannin se miraban fijamente entre los grandes muros que delimitaban la zona de la ciudad cercana al castillo. Shizune y Naruto estaban tensos al tener a Orochimaru frente a ellos, aunque Naruto también irradiaba ira hacia el hombre que había asesinado a quien lo había ayudado, por poco que fuera, y que había costado tantas vidas. Tsunade era la más tranquila del grupo, aunque estaba preparada para el combate, pues podía ver el deseo y el dolor reflejados en el rostro de Orochimaru. Supongo que las heridas que le infligió el sensei fueron más efectivas de lo que pensaban, especuló la Godaime. Guren, por su parte, parecía indiferente a todos los que tenía enfrente, especialmente al niño rubio, al que consideraba inútil. Kabuto observaba a Naruto con interés, curioso por saber por qué el Jinchuriki estaba con Tsunade, ya que no había oído que estuviera con ella cuando la vieron antes. Orochimaru se habría fijado en quien acompañaba a Tsunade, pero estaba tan concentrado en curarse los brazos que no prestaba atención a su alrededor. Naruto quiso gritarle a Kabuto, pero estaba demasiado atónito ante la persona que tenía delante. ¿Acaso no era un shinobi de Konoha? ¿Qué? Creía que eras un shinobi de Konoha. ¿Cómo es posible que trabajes para alguien como él? Preguntó Naruto señalando a Orochimaru. Kabuto se encogió de hombros, dándose cuenta de que su tapadera había quedado al descubierto gracias a la pregunta del chico. Verás que mucha gente que conoces te traicionará. Sin embargo, yo nunca fui un shinobi de Konoha. Siempre he sido un espía de Orochimaru-sama, afirmó con indiferencia. Tsunade le puso una mano en el hombro a Naruto para calmarlo y evitar que actuara impulsivamente. Tras un breve silencio, Orochimaru tomó la palabra con una sonrisa arrogante en su pálido rostro. Vaya, Tsunade, cuánto tiempo sin verte, y veo que has conseguido atrapar un zorro. ¿No te bastaba con una mascota? Tsunade no reaccionó a las palabras de su antiguo compañero, manteniendo una expresión neutra. Sin embargo, la mano sobre el hombro de Naruto permaneció inmóvil, mientras que la expresión del joven rubio pasó de la sorpresa a una mirada fulminante ante el insulto. Lo único que le impedía replicar era la fuerza de Tsunade, que lo sujetaba con fuerza usando su chakra para reforzar su agarre. Orochimaru, ¿qué quieres? A pesar de que su expresión no cambió, Tsunade sintió que la sonrisa del hombre se ensanchaba. Vamos, Tsunade. ¿Acaso un viejo amigo no puede venir a visitarnos? Tsunade frunció el ceño ante las palabras del hombre. ¿No somos amigos, Orochimaru? ¿Qué quieres ahora? Orochimaru se rió de las duras palabras y el tono sombrío de la mujer, mientras que Guren sintió la necesidad de poner en su lugar a esa rubia por atreverse a insultar a su maestro. Kukuku. Bueno, ya que lo preguntas tan educadamente, me preguntaba si podrías ayudarme con algo. Verás, tuve un encontronazo con nuestro antiguo sensei y, digamos, me dejó en un estado bastante lamentable. La expresión de Tsunade cambió a una sonrisa burlona. Recordó haber leído el informe sobre los 2 Anbu que sobrevivieron a la batalla. Estaba orgullosa de lo que su sensei le había hecho a su antiguo compañero, a pesar de su edad. Decidió burlarse de Orochimaru y su desgracia. ¿Quieres decir que te venció? La sonrisa burlona de Orochimaru se transformó en un ceño fruncido. Si eso fuera cierto, él estaría vivo y yo no estaría aquí. Orochimaru esperaba alguna reacción de su antigua compañera, pero ella ni siquiera pareció sorprendida por sus palabras. Lamentablemente para el Ibi-Sannin, esta noticia no sorprendió a Tsunade, ya que había asistido al funeral de su sensei.
Naruto se enfurecía ante la indiferencia de Tsunade por haber matado a tantos y luchaba por no gritarle al Sannin. Tsunade se fijó en los brazos de Orochimaru. Parece que sus brazos se están necrosando. ¿Qué les habrá hecho Sensei? Se preguntó. La rubia mayor no fue la única en notarlo. Shizune también lo había visto, mientras que Naruto necesitaba calmarse un poco más antes de percatarse del estado del pálido hombre frente a él. Kabuto notó la creciente tensión entre los dos grupos y esperó ser más diplomático que su maestro. Tsunade-sama, por favor, escúchenos. Sin esperar respuesta de la Godaime, Kabuto continuó. Como seguramente un médico de su calibre puede decir, los brazos de Orochimaru-sama no están bien. Para continuar, Kabuto tuvo que tragar su orgullo. Y necesitamos un médico de su calibre para asegurar su recuperación. Tsunade volvió a fijarse en los brazos de Orochimaru antes de volver a mirarlo. No me interesa, dijo con un gesto desdeñoso. Pronto su mirada se intensificó al centrarse en el joven de cabello plateado. Tú, en cambio, eras un shinobi de Konoha. Veo que eres un traidor, dijo con desprecio. Kabuto no dijo nada y simplemente se ajustó las gafas. Orochimaru intentó cambiar de estrategia. Tsunade, sé que aún añoras a tus seres queridos, dijo con labia y elocuencia de un embustero. Si me devuelves el uso de los brazos, podré traerlos de vuelta a la vida. Esta oferta preocupó a Shizune, quien temía que su ama la aceptara. Sabía lo mucho que ambos significaban para Tsunade, pero no estaba segura de si había superado su dolor. Tsunade mentiría si dijera que no consideró la oferta. Cuando se la presentaron, se sumió en sus pensamientos sobre su antiguo prometido y su hermano. Mientras se ensimismaba, los vio. Vio a su hermano menor, Nawaki, y a su antiguo amante, Dan, sonriéndole como solían hacerlo en un prado abierto, bajo el sol radiante, de pie uno al lado del otro. Fue entonces cuando otra figura comenzó a aparecer entre ellos, mientras los dos se desvanecían. Entonces vio a un rubio frente a ella, sonriendo como siempre, una sonrisa que le recordaba a quien había perdido. Era tan parecido a ellos, con la naturaleza bulliciosa de Nawaki y la bondadosa de Dan. Exhibía ambas personalidades con tal equilibrio que era una mezcla de las dos, lo que le daba una naturaleza bulliciosa y cariñosa que pareció reavivar su pasión. Por eso, su corazón se aceleró y sintió una cálida sensación en el pecho cuando conoció a Naruto y cuando salieron juntos. Se sintió atraída por él cuando proclamó que quería ser Hokage, aunque fue de forma inconsciente. Mientras lo entrenaba y él demostraba una gran determinación y perseverancia hasta el punto de poder invocar a una 20ª parte de Katsuyu en su primer intento, decidió creerle de nuevo, lo que la llevó a darle el collar en el que había perdido la fe. A medida que pasaban más tiempo juntos, su deseo de ayudarlo a alcanzar su meta también parecía crecer, incluso si tenía que acompañarlo a su lado durante todo el camino. Su expresión de sorpresa se transformó lentamente en una cálida sonrisa. Mientras regresaba lentamente, su mirada se endureció sobre el Sannin de Bi, sorprendiendo al hombre. Deja descansar a los muertos, serpiente. Orochimaru quedó muy desconcertado por las palabras de su antigua compañera. Estaba seguro de que aprovecharía la oportunidad para resucitar a sus seres queridos, pero ella actuaba de forma distinta a como la había imaginado. Para castigarla, Orochimaru alzó la mano derecha y se mordió un dedo. El hombre pálido hizo una mueca al sentir el sabor. Su carne le sabía a ceniza en la boca, con un regusto a putrefacción que parecía extenderse por el interior, mientras que su sangre sabía a uvas agrias, pasadas de tiempo. Ambos sabores le impregnaban la boca, como si se arrastraran por la punta de la lengua. Mientras la sangre brotaba de la herida, Orochimaru levantó el dedo para intentar que Tsunade se encogiera de miedo y se paralizara por la hemofobia que, según había oído, padecía. Sin embargo, una vez más, Tsunade sorprendió al Sannin de Bi. Él le puso una mano en la cadera mientras ella arqueaba una ceja. «Sabes, la automutilación no es la mejor opción si intentas recuperarte», dijo el rubio mayor. Naruto parecía contener la risa ante el comentario a costa de Orochimaru. Orochimaru frunció el ceño de nuevo. Una vez más, Tsunade actuaba de forma distinta a como la recordaba tras la pérdida de su prometido y su hermano. Era como si hubiera vuelto a ser la reina de los elixires y la mejor sanadora del mundo. Una vez más, le hirvió la sangre al ser reprendido y no obtener lo que deseaba. Naruto parecía feliz de que Tsunade hubiera reprendido al fanático de las serpientes, mientras que Shizune se alegró de que su maestra no aceptara la oferta. Sabía lo mucho que Nawaki y Dan significaban para Tsunade, por eso había estado intentando acercar a Naruto y Tsunade.
Quería que, además de superar su pérdida, conociera a alguien que pudiera darle a su maestra la felicidad que merecía y ayudarla a cumplir un sueño que tenía cuando era una Jonin activa de Konoha durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Guren estaba perdiendo la paciencia con la rubia. ¿Acaso no sabía con quién hablaba? Se dirigía al gran Orochimaru, su maestro y el hombre que se convertiría en el shinobi más grande que el mundo tendría el honor de conocer. A medida que la conversación avanzaba, su ira crecía, pues aquella rubia tonta, cuya belleza era incomparable, no solo no se mostraba dispuesta a ayudar a su maestro, sino que además tenía la osadía de insultarlo. Guren, harta de la situación, decidió intervenir, ya que Kabuto no avanzaba. Mire, señora, dijo Guren, interponiéndose entre su ama y ella con una mano en la cadera, venga ya. Es evidente que usted no es más que una vieja bruja que solo busca ganar tiempo porque no sabe cómo servir a Orochimaru-sama como es debido, añadió con altivez. Naruto se irritó tanto que Tsunade no pudo calmarlo. Después de todo, nadie insulta a alguien tan preciado. ¿Cómo se atreve esta mujer de pelo azul a hablarle así a Tsu-chan? Es que Tsu-chan es mucho más guapa que ella. Pensó Naruto, ofendido, antes de expresarlo. Oye. Cuidado con lo que dices, fea. Gritó Naruto, dando un paso al frente y señalando dramáticamente a Guren. Ante esas palabras, la ira de Guren creció y un ceño fruncido marcó su rostro. ¿Qué dijiste, mocoso? Preguntó con frialdad. Naruto no dudó en responder. ¿Me oíste? No eres más que una zorra fea que no vale nada si le haces caso a este blanquito. Gritó Naruto, señalando agresivamente a Guren y luego a Orochimaru. Guren no soportaba el insulto a su maestro ni su aspecto. Le daba igual quién fuera ese chico. Para ella, estaba muerto. Guren comenzó a formar una hoja de cristal azul en su antebrazo, preparándose para atacar y matar a ese mocoso por sus palabras. Sin que Guren lo supiera, los Anbu ocultos estaban observando su habilidad para hacer crecer una hoja de cristal y se preguntaban si se trataba de un Kekkei Genkai. De ser así, necesitarían algo contra lo que combatir, ya que la situación parecía estar deteriorándose rápidamente y un traidor de rango S estaba frente a ellos. Al ver que el arma de Guren comenzaba a formarse, a Naruto le brotaron cadenas de la espalda mientras se preparaba para proteger a su gente. Orochimaru soltó una risita al ver las cadenas de Naruto. Vaya, Tsunade, no creí que contarías con el apoyo de un bocazas como él. Aunque debo decir que su crecimiento me intriga, al igual que la poca habilidad que demuestra. Tsunade sonrió dulcemente, demasiado dulce para el gusto de cualquier hombre cuerdo. Alzó lentamente el brazo y golpeó ligeramente la pared tras ella, casi haciéndola añicos. Orochimaru, cállate o te mataré, amenazó a los Sannin Debi. La amenaza surtió efecto en Kabuto, quien ahora dudaba en enfrentarse a la mujer en cualquier duelo de taijutsu, mientras que Guren quedó atónito ante tal fuerza física. En un intento por restablecer la paz y evitar una pelea, Kabuto levantó las manos en un gesto conciliador. Escuche, Tsunade-sama, lo único que le pedimos es que considere la idea. Incluso podemos darle unos días para que piense en la oferta que le presentó Orochimaru-sama. De esta manera, prevalecerá la cordura. Tsunade se llevó la mano a la barbilla, como si reflexionara sobre la oferta. Los Anbu se pusieron tensos, esperando la orden de su Hokage para actuar. Pronto, Tsunade volvió su atención al grupo de Orochimaru. Kabuto esperaba que Tsunade aceptara la prórroga para poder formular una estrategia contra el recién llegado. Aunque Naruto era el más débil del grupo, seguía siendo un factor a tener en cuenta, ya que sus habilidades podían cambiar el rumbo de la batalla si lo dejaban solo o lo subestimaban. Guren solo deseaba pelear para mostrarle a esa mocosa lo que le pasaba por llamarla fea, mientras que Orochimaru ansiaba recuperar sus brazos. Poco después, Tsunade tomó la palabra. Presento mi contraofensiva. Como Godaime Hokage de Konoha, los arresto a todos. Al instante, el grupo de Orochimaru quedó atónito ante sus palabras, aunque tuvieron que actuar con rapidez, pues el escuadrón Anbu oculto que custodiaba al Hokage saltó de sus escondites y cargó contra Orochimaru. Conscientes de su peligro, Orochimaru y su grupo se retiraron de inmediato. Sin dudarlo un segundo, Tsunade y su séquito los siguieron. Tsunade y su grupo perseguían a Orochimaru y su séquito entre los árboles del bosque que rodeaba Tanzakugai, inquietando a los dos subordinados de Orochimaru. Guren, preocupada, lanzó dagas de cristal rosa para despistar a sus perseguidores. En cuanto lanzó sus dardos de cristal, Naruto reaccionó de inmediato, soltando sus cadenas para desviar los cristales.
Las armas en el aire chocaron, las dagas se detuvieron y cayeron al suelo, mientras que las cadenas se desviaron ligeramente, clavándose las puntas en los árboles. Los Anbu observaron cómo Naruto utilizaba su Kekkei y Genkai, pues pronto se enfrentarían a ella. Mientras tanto, Orochimaru y su grupo no se distrajeron con las cadenas que atravesaban los árboles de los que saltaban. A medida que Naruto se acercaba al lugar donde estaban clavadas sus cadenas, las arrancaba bruscamente de los árboles, sin importarle el sigilo, ya que sus objetivos eran muy conscientes de su presencia. La persecución pronto se detuvo cuando el contingente de Konoha persiguió a los shinobi de Oto hasta un campo cercano, según los estándares shinobi, a Kanzakugai. Sin otra opción, Orochimaru ordenó a su grupo que se detuviera para luchar. Era evidente que Tsunade no lo dejaría escapar, así que tendría que pelear. Pensó que, tras ganar esta batalla, podría obligar a Tsunade a curarle los brazos y convertirla en su próximo sujeto de investigación. El muchacho podría resultar útil, ya que era evidente que poseía genes Uzumaki dominantes. El contingente de Konoha aterrizó poco después. Naruto y Shizune flanquearon a Tsunade, mientras que los Anbu aterrizaron frente al Hokage, dejando suficiente espacio para que éste pudiera vigilar a su oponente. Al aterrizar, todos adoptaron posiciones de combate. Guren creó una segunda hoja en su brazo, Naruto mantuvo sus cadenas extendidas y los Anbu desenvainaron sus espadas. Todos esperaban alguna señal para comenzar la pelea. Kabuto decidió meterse en la cabeza de Naruto. Había leído en la evaluación psicológica del joven rubio que buscaba la aprobación de aquellos a quienes admiraba, así que decidió usar lo que había escuchado de algunos de los supervivientes de la batalla en la arena sobre el desempeño del Jinchuriki. ¿Sabes, Naruto-kun? En esta batalla, eres más un estorbo que una ayuda. Es decir, ni siquiera luchaste de verdad contra tus oponentes en la arena. En cambio, tu pelea contra Neji se vio interrumpida antes de que pudieras demostrar tu habilidad, y tu combate con Gaara fue apenas un intercambio de golpes. Tomaste al pelirrojo desprevenido, eso no fue una pelea, dijo, encogiéndose de hombros. Cabría suponer que la confianza de Naruto se vería mermada al oír semejantes palabras. Al fin y al cabo, había huido de dos seres con firmas de chakra de una magnitud similar a la de Orochimaru. Sin embargo, esta vez era diferente. Contaba con Tsunade y Shizune a su lado para ayudarlo. Un equipo de Anbu lo asistía en la lucha contra uno de sus oponentes. Tácticamente, no tenía nada que temer. Pero había algo más. Como no luchaba solo, no tenía por qué temerles. De hecho, estaba más que preparado para la batalla y lo dejó bien claro. ¿Y qué si esas peleas no mostraron mucho? Eso solo significa que gané sin que se viera casi nada, así nadie pudo desarrollar una contraestrategia. Naruto esbozó una sonrisa de suficiencia. Eso también significa que no sabes con quién te metes, señor espía. Así que más te vale tener cuidado, porque el sexto Hokage te va a derrotar como el mejor Hokage. Presumió con confianza mientras señalaba dramáticamente a Kabuto. Tsunade sonrió ante las palabras de su segundo aprendiz, mientras que Shizune irradiaba confianza ante la seguridad de Naruto. Los Anbu se alegraron de oír a un genin hablar con tanta confianza frente a semejantes oponentes. Kabuto, por su parte, estaba molesto porque su estrategia para minar la confianza del rubio había resultado contraproducente. A Guren no le importaba, ya que de todos modos iba a matar al joven rubio. A Orochimaru no le importaba el joven rubio. Lo único que le importaba era que Tsunade pusiera fin al dolor en sus brazos. Tsunade, Naruto y Shizune, junto con sus Anbu, se encontraban ahora en un campo frente a Orochimaru, Guren y Kabuto. Bueno, Tsunade. Me entristece mucho que hayamos llegado a esto. Si me hubieras ayudado, podría haberte devuelto a tus seres queridos. Tsunade entrecerró los ojos con gesto amenazador hacia el Sannin Devi. No me mientas, Orochimaru. Aunque pudieras resucitar a los muertos, ambos sabemos que no serían los mismos y que los usarías para manipularme, replicó Tsunade con sarcasmo. Orochimaru negó con la cabeza, decepcionado. Bien, Tsunade, si no me ayudas, entonces serás eliminada. Luego les dirigió una mirada a Guren y Kabuto, a la que el joven respondió preparando un kunai de punta curva mientras Guren se preparaba para atacar. Tsunade observó al chico de cabello blanco con aburrimiento, como si no fuera más que una molestia. Tú, señaló a Kabuto con la mano derecha, apoyando la izquierda en la cadera y transfiriendo todo su peso a esa pierna. Estuviste en los exámenes Chunin recientemente, ¿verdad? Kabuto asintió con vacilación. Ante esto, Tsunade esbozó una sonrisa amenazadora. Déjame mostrarte lo que Naruto-kun iba a hacerle a ese chico Hyuga.
De repente, con la velocidad propia de un Sannin, Tsunade apareció frente a Kabuto en una posición de ataque, con el hombro derecho adelantado y el brazo extendido hacia atrás, cerca de la cadera. La velocidad los dejó atónitos a ambos. Orochimaru pensó que Tsunade había perdido práctica, mientras que Kabuto se sorprendió por la rapidez de la mujer que tenía delante. Guren, por su parte, también se quedó asombrada, y su sorpresa se reflejó claramente en su rostro. Al instante siguiente, una gran onda expansiva sacudió el lugar donde estaba Kabuto, Tsunade extendió el puño y Kabuto rodó por el suelo a casi 10 metros de distancia. Tras la demostración a la que acababan de asistir, Orochimaru le indicó a Guren que centrara su atención en la escolta Anbu. Para los Ibisanin era evidente que Guren no tenía ninguna posibilidad contra la rubia que tenían delante. En lugar de desperdiciar un recurso tan valioso en una lucha en la que seguramente moriría, Orochimaru tomó la decisión más inteligente de que la mujer distrajera a la Anbu de Tsunade. Tsunade enderezó la postura, adoptando la misma que tenía antes de que Kabuto desapareciera. Ahora, Orochimaru, recordarás por qué soy la más peligrosa de los tres en Taijutsu. Orochimaru saltó lejos de Tsunade, consciente de que estar cerca de ella era peligroso incluso con sus brazos. Era más fuerte en ninjutsu, pero en su estado actual carecía de él. Orochimaru lanzó su cabeza contra Tsunade, alargando el cuello con la esperanza de debilitarla con veneno. Tsunade contraatacó estampándole la cabeza contra el suelo. En cuanto hizo contacto, la aplastó con un pisotón de espalda con el pie derecho. Repitió esto 3 veces, manteniendo el pie donde había estampado la cabeza de Orochimaru. Mientras ella se concentraba en su cabeza, Orochimaru se lanzó hacia adelante, aprovechando la velocidad para levantar su cuerpo del suelo. Al sentir la aproximación, Tsunade bloqueó la doble patada voladora con el antebrazo izquierdo. A continuación, lanzó un directo de derecha, un uppercut de izquierda al diafragma, un gancho de derecha y una patada lateral de izquierda que lo mandó lejos. Antes de que se alejara demasiado, lo agarró del cuello con ambas manos. De forma similar a como Naruto lo hizo con Gaara, Tsunade estrelló repetidamente el cuerpo de Orochimaru contra el suelo, manteniendo su cabeza clavada en él. Cuando terminó, retiró el pie de su cuello y lo lanzó lejos. Orochimaru rodó con el impacto antes de echar la cabeza hacia atrás y desatar una ola de Ebis por la boca. Aunque sorprendente, Tsunade alzó el puño al cielo antes de extender el índice. Lo bajó con toda su fuerza, creando un terremoto devastador y un nuevo cañón, lo que provocó que muchos de los Ebi cayeran al fondo de la formación rocosa que había creado. Cuando volvió la vista hacia donde estaba Orochimaru, este había desaparecido. De repente, a sus pies, apareció el Sannin de Ebi. En su boca sostenía la legendaria Kusanagi, lista para empalar a la mujer Senju. Reaccionando con rapidez, Tsunade canalizó chakra de rayo hacia sus piernas y se movió con agilidad alrededor de la hoja, a pesar de que su obi y su blusa estaban desgarrados. Al terminar su giro, lo apartó de un manotazo. El pálido Sannin retrajo su espada. Mientras retrocedía derrapando, sacó la lengua intentando estrangular a la reina de los elixires desde lejos. Tsunade agarró el viscoso apéndice con ambas manos e intentó atraerlo como un pez en un anzuelo. Orochimaru contrarrestó esto alargando aún más su lengua. Cuando empezó a caer a sus pies, Tsunade pisó la holgura que se formaba con cada nuevo tramo de lengua, hundiéndola bajo su talón. Orochimaru hizo una mueca al sentir el sabor a tierra en su lengua. Entonces, al Sannin de Ebi se le ocurrió una idea. Cuando Tsunade levantó el pie para pisar el siguiente tramo de su lengua, al intentar atraerlo, él comenzó a retraerla rápidamente, usando lo que tenía a sus pies para enroscarse alrededor de su pie levantado y desequilibrarla. Esto funcionó en parte. Se vio obligada a apoyarse sobre un pie, pero su perfecto control del chakra le permitió mantenerse firme en el suelo. Cuando casi perdió toda la lengua que había recolectado, Tsunade usó su chakra para sujetarla como un genin sujetaría la corteza de un árbol. La fuerza con la que le arrebató la lengua cambió inmediatamente la posición de Orochimaru. Ya no recuperaba la lengua, sino que ahora se dirigía hacia el resto. Él lo detuvo devolviendo la holgura, pues necesitaba mantener la distancia. Pero esto no duró. Tsunade volvió a cortar la distancia entre ambos con chakra de rayo. Sin embargo, lo que hizo a continuación aterrorizó al Sannin de Ebi hasta la médula. Tsunade estaba agachada, con un dedo extendido desde su puño, completamente envuelto en chakra de rayo, al igual que el tercer Raikage. Tsunade clavó su dedo y atravesó a Orochimaru. Acto seguido, soltó su lengua y extrajo la lanza de su abdomen, dejando un gran agujero en su pecho. ¿Cómo conoces esa técnica, Tsunade?, preguntó Orochimaru con voz ronca.
Tsunade respondió con una sonrisa burlona. Es fácil de replicar si comprendes la manipulación del chakra y los elementos. Los Raikage de Kumo son maestros en la manipulación del Raiton, y en parte fue el tercer Raikage quien creó este jutsu. Usó su increíble habilidad para manipular el Raiton mediante su modo chakra Raiton para crear las 4 variantes del Saikyo no Oko. Usando los principios que debió haber empleado en su creación, pude replicarla con mayor precisión que la que Kakashi, sin saberlo, ha estado usando con su Raikiri. Orochimaru quedó atónito. Tsunade había obtenido uno de los jutsus Raiton más poderosos. Sus hombros comenzaron a temblar, seguidos de una carcajada. De repente, abrió la boca. De ella salió algo que Tsunade no esperaba. Otro Orochimaru. Me sorprendes, Tsunade. No pensé que fueras capaz de robar el jutsu de otro. Tsunade arqueó una ceja. No puedo robar un jutsu así. Conozco el método de su creación. Además, no necesité ningún material para averiguar cómo funciona. Solo escuché lo que la gente decía sobre él. Si fuera así, todos los jutsus ya habrían sido robados, pues personas de todas las naciones conocen muchos de los mismos jutsus. ¿Eh? Pero entonces, Tsunade lo interrumpió con un gesto. No voy a discutir de filosofía con alguien que ni siquiera tiene la decencia de dejar descansar en paz a los espíritus de los muertos. En ese momento, la mirada de Tsunade se volvió más fría que nunca. Por molestar a mi abuelo y a mi tío abuelo, te mataré. Orochimaru dirigió la mirada hacia donde Kabuto había estado por última vez. Vio que el aprendiz de Tsunade y el mocoso del Kyuubi le apretaban la mano derecha. Si quería ganar esa pelea, o incluso sobrevivir, necesitaba que Kabuto invocara a Amanda. Inmediatamente, Orochimaru se lanzó al combate entre Kabuto, Shizune y Naruto, con Tsunade pisándole los talones. A pesar de su velocidad, Orochimaru era tan ágil y escurridizo como una serpiente. Gracias a su velocidad superior, Ibi-Sanin pasó desapercibido para Naruto y Shizune antes de aterrizar junto a Kabuto. Orochimaru-sama, exclamó un sorprendido Kabuto. Antes de que su subordinado pudiera decir nada más, Orochimaru dio una orden. Rápido. Traigan refuerzos. Siguiendo las órdenes de su maestro, Kabuto retiró las vendas del brazo izquierdo de Orochimaru, revelando su tatuaje de invocación, que mostraba un ebi enroscado alrededor de su brazo. Al ver lo que planeaban, Tsunade aterrizó junto a sus 2 aprendices. Debemos invocar a Katsuyu. Entre los 3 podremos invocarla a ella y a otros 2. Yo invocaré a Katsuyu, mientras que ustedes 2 invocarán a alguien de un nivel de fuerza similar al suyo. Los 2 asintieron a sus órdenes antes de seguirla para realizar los sellos del Kuchio Senojutsu. Cuando el humo se disipó, Orochimaru y Kabuto estaban sobre Manda, mientras que 2 serpientes más aparecieron junto al jefe del clan serpiente. Tsunade estaba sobre Katsuyu, reducida a una 20ª parte de su tamaño real. Naruto estaba sobre una babosa con forma de pepino de mar y Shizune sobre una babosa circular azul. Orochimaru, ¿para qué me has invocado? No importa, espero 100 sacrificios humanos para este conflicto, dijo, dirigiéndose a sus compañeros. Buraunsukeru, dijo, y luego al de los cuernos en la nariz. Tsukinebi, dijo, mientras se dirigía a la cobra. Prepárense. En lo alto de la cabeza de Manda, Orochimaru jadeaba con fuerza tras haber usado tanto chakra para invocar a 3 grandes criaturas. El pálido hombre apenas podía mantenerse en pie, pero aún así se aferraba a la cabeza de Manda con el chakra restante, consciente de lo que podían provocar las caóticas batallas de esta magnitud. Naruto y Shizune persiguieron a Kabuto tras seguir su caída hasta donde se encontraban. Ah, Naruto-kun, me alegra verte con nosotros. Debo admitir que tu actuación contra Gaara me ha intrigado. ¿Cómo pudo un don nadie como tú llegar a derrotar a alguien como Gaara? Preguntó el espía con voz ronca. Oye. Más te vale tener cuidado con quien hablas así. Gritó el rubio. Voy a ser el 6º Hokage, así que no me subestimes. Kabuto mantuvo una expresión neutral. Si bien le intrigaba el creciente poder del rubio, debía ocultar su curiosidad tras una máscara de indiferencia para no llamar más la atención de la necesaria. El hecho de que estuviera allí y no con los Gamma Sannin significaba que el rubio probablemente era aprendiz de los Slug Sannin. Si eso era cierto, Kabuto sentía curiosidad por saber qué le había permitido al rubio dedicarse a un campo tan académico, dado que sus estudios en la academia antes de convertirse en shinobi sugerían que ese campo estaba fuera de su alcance. Shizune interrumpió la conversación. Naruto, debemos concentrarnos. Si logramos capturarlo, podría darnos mucha información sobre los planes de los Sannin Serpiente. Naruto asintió con vacilación.
Había oído de Tsuchan y de los Saninero hablar sobre Orochimaru. Debían detenerlo, ya que él también había asesinado al tercero. Ambos se prepararon para el combate, y Kabuto hizo lo mismo, sacando otro kunai de punta curva. Shizune disparó todos los senbon de su lanzador oculto bajo la manga izquierda. Kabuto esquivó hacia la derecha, incapaz de desviar todos los proyectiles, concentrándose en los más cercanos. Mientras esquivaba, un kunai lanzado por Naruto se dirigía hacia él. Esto era pan comido. Atrapó el kunai con facilidad antes de prepararse para devolvérselo a Naruto. En cuanto estuvo listo, el kunai se transformó en Naruto, quien lo golpeó, o al menos lo intentó. Lo que golpeó no fue más que un Doton Bunshin. De la tierra, a los pies del Naruto original, surgió Kabuto. Extendió su kunai para atacar a Naruto, pero el joven rubio esquivó el golpe inicial. Sin embargo, esto no importó, ya que Kabuto usó la punta curva de su kunai para agarrar a Naruto por el cuello antes de lanzarlo contra él con un gancho. Naruto bloqueó el golpe y contraatacó con uno propio. Kabuto bloqueó el ataque, pero esto provocó que saliera despedido varios metros con el brazo bloqueado. Shizune rápidamente aprovechó para aplicarle un pisotón en el lugar donde Kabuto había aterrizado. Kabuto rodó rápidamente para esquivarlo y lanzó varios shuriken al rubio que cargaba contra él para retrasarlo. Cuando sus pies se estabilizaron, Kabuto realizó una serie de sellos manuales que activaron el Chakura no Mesu. Una vez activos y brillando alrededor de sus palmas, Kabuto atacó a Shizune. Al ver esto, Shizune activó su propio Chakura no Mesu y recibió el ataque de Kabuto. Lo que Naruto presenció fue algo similar a lo que vio hacer a Hinata y Neji en las preliminares de los exámenes Chunin. Ambos atacaban con las palmas recubiertas de chakra, intentando seccionar la musculatura de su oponente. Sin embargo, algo era diferente entre los dos luchadores. ¿Cómo bloquea mis ataques? Cada golpe debería haberle seccionado los tendones de los brazos, ¿cómo es posible? Se preguntó Kabuto. Sin que el Sanin serpiente lo supiera, Shizune también se estaba impregnando los brazos de chakra para dispersar cualquier chakra extraño que intentara entrar en su sistema. Desconociendo este truco, Kabuto se vio obligado a esquivar cada uno de los golpes de Shizune. Acto seguido, Shizune lanzó una patada lateral que Kabuto no esperaba, impactando en su torso. Esto creó una abertura por la que Shizune intentó golpear el hombro izquierdo de Kabuto para inutilizarle un brazo. Kabuto saltó hacia atrás para evitarlo, pero Shizune lo siguió rápidamente. Tras recuperar la práctica de observar a luchadores de nivel Jonin, Naruto volvió a la batalla. Lanzó 4 de sus cadenas de chakra para distraer a Kabuto. Kabuto las esquivó sin esfuerzo, recibiendo solo cortes leves. Le preocupaba más el cambio en el estilo de lucha de Shizune. El suyo parecía estar más orientado a las patadas que a los puñetazos, como los de Naruto y Tsunade. Cuando Shizune estuvo lo suficientemente cerca, lanzó una patada lateral izquierda que usó como finta antes de rematar con una patada derecha dirigida a la cabeza de Kabuto. Al esquivar el golpe, intentó golpear el muslo de Shizune. No solo bloqueó el ataque mientras su pierna aún estaba en el aire, sino que además la bajó con una patada de hacha que Kabuto esquivó sumergiéndose bajo tierra con el Doton Mogura Gakure no Jutsu. Naruto y Shizune se reagruparon antes de volver a atacar. Naruto-san. Golpea el suelo. Entendido. Respondió Naruto. Naruto golpeó el suelo con tanta fuerza que la superficie se destruyó y muchas zonas se levantaron, dejando al descubierto a Kabuto. El espía de cabello plateado saltó del suelo y se ajustó las gafas. Bueno, parece que estamos en un punto muerto. Supongo que es hora de que termine con esto, dijo mientras sacaba una pequeña píldora. ¿Una píldora de chakra? Preguntaron ambos. Una vez que Kabuto ingirió la píldora, la habilidad sensorial de Naruto detectó algo en la mano derecha de Kabuto. Un bisturí de chakra apareció de nuevo, pero lo que no se veía era que ahora tenía la longitud de una kodachi. Naruto se sorprendió y rápidamente se lo comunicó a Shizune. Shizune-san, el bisturí en su mano es más largo de lo que parece. Si tuviera que adivinar, diría que es tan largo como una katana. Kabuto se ajustó las gafas con una sonrisa de suficiencia. Veo que has notado mi versión mejorada del Chakura no Mesu. Esta versión utiliza el principio de corte del jutsu, pero extiende su alcance mediante un hilo de chakra que contiene la técnica a medida que se extiende, explicó Kabuto. Esta técnica puso inmediatamente nerviosa a Shizune. Si bien Naruto podía ver la técnica, no era lo suficientemente hábil como para enfrentarse a un oponente como Kabuto. Aunque ella era hábil, no podía ver el nuevo alcance del jutsu. Kabuto adoptó la postura de esgrima, preparándose para atacar.
Antes de que la pelea pudiera continuar, Orochimaru aterrizó junto a Kabuto, mientras que Tsunade aterrizó junto a Shizune y Naruto. Al ver que los demás miembros del contingente de Konoha ya habían elegido a sus oponentes, los Anbu se movieron para luchar contra la mujer de cabello azul que les dedicó a los shinobi enmascarados una sonrisa demente mientras corría hacia ellos, bajo la impresión de que era más fuerte que aquellos que optaban por ocultar su rostro. Guren saltó con la intención de aterrizar en el centro de los 4 Anbu y desbaratar su formación. Para desgracia de la kunoichi de Orochimaru, los Anbu eran mucho más experimentados de lo que ella creía. Los Anbu modificaron su ritmo para formar un cuadrado alrededor de la kunoichi de cabello azul. En cuanto aterrizó, canalizó su chakra hacia la mano que estaba en contacto con el suelo. Para sorpresa de nadie de los Anbu, una gran formación esmeralda surgió del suelo donde Guren hizo contacto. El cristal era ligeramente más grande que la mayoría de los edificios de 2 pisos, y alrededor de la formación principal había varias formaciones más pequeñas. Sin inmutarse por el resplandor de las esmeraldas, los Anbu iniciaron su ataque. Gazeru y Tora desenvainaron sus Kodachi, mientras que Fokusu preparaba una cadena con peso e Iguru un amasijo de barro para su equipo, por si fuera necesario un Kaubarimi. Guren saltó desde su posición sobre su formación de cristal, creando 2 cuchillas en sus brazos al caer. Los primeros en enfrentarse a su ataque fueron Gazeru y Tora. La espada de Gazeru chocó contra las cuchillas de Guren. En el choque, la espada de Gazeru se melló al impactar con las cuchillas de Zafiro. En cuanto las hojas hicieron contacto, Guren lanzó un ataque con el brazo derecho, con la intención de empalar a la Anbu a través de la máscara de la mujer de cabello morado. Sin embargo, sus planes se vieron truncados cuando Tora apareció por la izquierda de Guren para decapitar a la mujer. Reaccionando con rapidez, Guren blandió el brazo derecho, rompiendo la hoja de Gazeru y arañando la máscara de la Anbu al girar para interceptar la espada. Gazeru, por su parte, había derribado a Guren de una patada, apartándose así del combate y desviando también el turno de Guren. Debido al cambio de posición, bloqueó mal el ataque, viéndose obligada a juntar sus 2 armas para desviar el golpe mortal. A pesar de romper la espada que iba a matarla, Guren no tuvo tiempo de respirar. La cadena con peso de Fokusu pronto se enredó alrededor de la sirvienta de Orochimaru y fue lanzada violentamente contra el suelo. Reaccionando con rapidez, Guren usó su queso no Yoroi para cubrir su cuerpo con una fina armadura que la ayudó a absorber el impacto. Guren aterrizó con un fuerte estruendo, levantando una nube de polvo que la cubrió de visión. Sin arriesgarse con su oponente, Iguru usó Doton Ganban-kyu para que múltiples losas de roca inmovilizaran a su rival, impidiéndole responder preguntas. Sin saber si lo habían logrado, los Anbu permanecieron en guardia. Su vigilancia fue recompensada, pues consiguieron esquivar los crecientes rayos rosados que surgieron del suelo donde se encontraban. Al saltar, Fokusu no se percató de que la cadena se había aflojado hasta que aterrizó. Libre ya, Guren realizó varios sellos manuales antes de invocar su jutsu. Shoton. Kurisutarus no Saibai. Gritó. Al instante, cristales rosas comenzaron a brotar del suelo. Los Anbu, esquivando el ataque, se apartaron de las espinas que crecían rápidamente, solo para que una nueva espina brotara de la inicial y se abalanzara sobre ellos. Una vez más, se apartaron de la espina que se acercaba, la cual ahora parecía una espina, solo para que una nueva espina creciera de la que acababan de esquivar. Al percatarse del patrón, los Anbu se vieron obligados a atacar a Guren, quien se ocultaba tras su jutsu, ya que su constante movimiento había creado una barrera. Actuando con rapidez, Gazeru empleó el Katon Osenka no Jutsu, intentando guiar las llamas a través de la creciente masa de cristales para al menos interrumpir la técnica de Guren. Su plan tuvo éxito, pues las espinas rosas detuvieron su ataque. Aprovechando esto, todo el escuadrón imitó las acciones de sus capitanes, lanzando aún más pequeñas bolas de fuego al centro de la formación cristalina. Se podía ver una pequeña hoguera por el humo que se elevaba desde lo que presumiblemente era el centro de la estructura. Sin que los Anbu la vieran, Guren estaba agotada por la cantidad de chakra que había usado en su última técnica, además de tener que luchar contra 4 Anbu a la vez. El sudor le corría por la frente mientras respiraba hondo. GRRR. ¿Cómo se atreven estos enmascarados a tratarme así? Incluso me arruinaron el traje. Pensó furiosa, fijándose en su manga derecha quemada, ahora con un borde chamuscado que le llegaba hasta el hombro. También tenía quemaduras leves en los brazos. Claro, tienen el Jutsu Katon, gruñó. Eso significa que tengo que mantenerme lo más cerca posible, dijo la mano izquierda de Orochimaru.
De repente, un fuerte estruendo captó la atención de los Anbu y Guren. Al volverse hacia el origen del ruido, los Anbu vieron 3 grandes serpientes, tan grandes que podrían haber habitado el bosque de la muerte. Entre ellas, una serpiente púrpura mucho mayor tenía 4 cuernos que le salían de la nuca. Aunque las serpientes eran del mismo tamaño, pertenecían a especies diferentes. Una era de color marrón hoja caída con el vientre de un tono canela claro. Tenía manchas negras en la parte superior del cuerpo y una cabeza casi triangular. A lo largo de su hocico parecían tener cuernos, mientras que a la altura de los ojos lucía otros más pequeños que se mezclaban con sus escamas. La otra era una serpiente negra y delgada con lo que parecían ser indicios de una capucha, lo que sugería que se trataba de una cobra. Las 2 serpientes observaban claramente a su presa, es decir, a la Hokage y su séquito. Antes de que los Anbu pudieran moverse, 3 grandes bocanadas de humo, acompañadas de un estruendo igual de fuerte que el que había provocado la aparición de las serpientes, surgieron del lugar. 2 babosas aparecieron. Una yacía plana contra el suelo, mientras que la otra se mantenía parcialmente erguida, al igual que las que habían visto anteriormente. La que yacía en el suelo carecía de apéndices ópticos aparentes, a diferencia de sus congéneres más comunes. Tampoco parecía tener boca definida. Era de un azul profundo con tonos verde mar y púrpura, y su piel parecía rugosa, con varias protuberancias por todo el cuerpo. Para sorpresa de quienes no estaban encima de ella, su piel se asemejaba más a una armadura que a piel. La segunda era una gran babosa blanca con un círculo azul en la parte superior de la cabeza. La última era la gran babosa Katsuyu. Guren se había tomado su tiempo para salir sigilosamente de su agujero y observar lo que sucedía, aprovechando que sus propios cristales le impedían ver con claridad. Lo que vio la sorprendió. Ver a su maestro invocar a algunos de sus sirvientes más poderosos la hizo preguntarse cuán poderosos serían aquellos a quienes se enfrentaban. Intentó escabullirse entre los Anbu para reunirse con su maestro. Desafortunadamente, los Anbu la habían notado y, una vez más, la persiguieron para detener a la Kunoichi Oto. Manda observó a las babosas que tenía delante, junto con las de su especie. La gran serpiente púrpura nunca había tenido conflictos con las babosas del bosque Shikotsu, por lo que desconocía muchas de sus habilidades. La única de la que sabía algo era Katsuyu, pero principalmente porque se veía obligado a trabajar con ella en ocasiones. El pepino de mar fue el primero en hablar con voz femenina. Saludos, Tsunade-sama, Naruto-san y Shizune-san. Soy Botomuoka. Me alegra poder servirles. El siguiente en hablar fue la babosa circular azul, con una voz más masculina. Hola, Tsunade-sama, Naruto-san y Shizune-san. Soy Azurla. Haré todo lo posible por servirles, dijo la babosa con una leve reverencia. Naruto saludó a los nuevos gasterópodos con gran entusiasmo y una sonrisa, mientras que Shizune esbozó una sonrisa despreocupada. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente mientras ambos bandos esperaban a ver quién daría el primer paso. No tuvieron que esperar más, pues las serpientes atacaron primero. Manda se abalanzó hacia adelante, atrayendo la atención de las 3 babosas. En respuesta a su repentina acción, Katsuyu roció a la serpiente púrpura con una lluvia de ácido. Consciente de esta habilidad, Manda reaccionó con rapidez, girando su cuerpo para que el ácido le impactara en la espalda, obligándolo a rodar para limpiarse antes de que pudiera causarle daños mayores. Mientras Manda se acercaba a Katsuyu, Botomuoka lanzó una ráfaga de tentáculos desde su boca, atrapando a Manda en su apresurada carrera por atacar al jefe de las babosas. Para ayudar a su aliado, Naruto extendió sus cadenas para sujetar a Manda, superponiéndolas sobre los tentáculos de Botomuoka. Sin que Botomuoka ni Azurla lo vieran, Tsukinebi y Buraunsukeru se habían posicionado para atacar desde sus puntos ciegos. Tsukinebi se abalanzó para clavar sus colmillos en Azurla. Tan pronto como Azurla sintió el aliento de Tsukinebi en su espalda, liberó la mucosidad defensiva que la cubría. Los colmillos de Tsukinebi eran lo suficientemente largos como para atravesar la mucosidad, pero no lograron alcanzar su objetivo por completo, ya que la mucosidad es muy resbaladiza hasta que entra en contacto con una gran cantidad de humedad. Desafortunadamente, tan pronto como la boca de Tsukinebi se aferró por completo a Azurla, la necesidad de humedad se satisfizo. La mucosidad bajó por la garganta de Tsukinebi como agua, donde comenzó a expandirse y a obstruirla, impidiéndole respirar. Tsukinebi liberó de inmediato a Azurla, cuyo veneno ya había sido inyectado en su objetivo, aunque eso no le preocupaba en ese momento. Tsukinebi comenzó a agitarse violentamente mientras su cuerpo clamaba por aire y sus ojos se enrojecían por la falta de oxígeno.
Actuando con rapidez, Tsukinebi se teletransportó de vuelta a la cueva Ryuchi con la esperanza de recibir atención médica y, con suerte, sobrevivir a aquella terrible experiencia. Desafortunadamente, Tsukinebi no era el único que necesitaba marcharse. Gracias al potente veneno que recorría su cuerpo, Azula también se vio obligado a retirarse, aunque antes permitió que Shizune saltara lejos. Shizune saltó hacia Katsuyu y se unió a su amo sobre el jefe de las babosas. Detrás de Botomuoka, Buraunsukeru se deslizó rápidamente hasta colocarse en posición. En cuanto Botomuoka atrapó a Amanda, Buraunsukeru atacó. Se abalanzó con todas sus fuerzas sobre Botomuoka para asegurarse de tener suficiente espacio para clavar sus colmillos en su presa. Inesperadamente para la serpiente, cuando sus colmillos impactaron contra Botomuoka, comenzaron a curvarse hacia dentro de su boca. Esto se debió a la fuerza de la mordida y a la incapacidad de los colmillos para penetrar completamente en Botomuoka. Confundido sobre qué hacer, dado su fracaso al intentar matar a la babosa antes, Buraunsukeru centró su atención en el líder de las babosas. Mientras esto sucedía, Manda forcejeaba contra sus ataduras. Agitándose con todas sus fuerzas para liberarse de los tentáculos de Botomuoka, la gran serpiente púrpura no se percató de que Katsuyu le preparaba otro disparo de ácido en la cara, esperando el momento oportuno para atacar. Cambiando de objetivo, Buraunsukeru persiguió al jefe de las babosas que se abalanzaba sobre Katsuyu con los colmillos al descubierto. Al ver acercarse a la serpiente, Tsunade reaccionó con rapidez y saltó a su encuentro. Tan concentrado en su nuevo objetivo, Buraunsukeru no se percató de la presencia de la rubia. Tsunade atacó la nariz de la serpiente marrón con tal fuerza que la hizo caer hacia atrás, sacudiendo el contenido de su cráneo y, muy probablemente, rompiéndole también la nariz. Buraunsukeru estaba claramente aturdido, luchando por concentrarse en algo a su alrededor. Lamentablemente, esto le impidió darse cuenta de que había llamado la atención de Katsuyu. Katsuyu liberó un torrente de ácido para derretir al reptil aturdido. De repente, la cola de Manda se agitó, desviando el ataque de las babosas blancas y rozando solo parte del rostro y el cuerpo de Buraunsukeru, quien aulló de dolor antes de regresar a la cueva Ryuchi. Orochimaru se sorprendió por las acciones de la serpiente púrpura. Nunca había visto a Manda preocuparse por nadie, y sin embargo, acababa de presenciar cómo el jefe de las serpientes intentaba salvar a uno de sus subordinados. Lo que Orochimaru no comprendía era que Manda intentaba salvar a alguien que acababa de verse involucrado en un conflicto con un clan de invocaciones al que nunca antes se habían enfrentado. Obtener información para su clan era vital para sus registros y así prepararse para un nuevo encuentro con este enemigo. Además, era para minimizar las bajas del clan. Cuantos menos combatientes o serpientes de apoyo tuviera el clan, menos probable sería que dejara de ser uno de los clanes más poderosos del reino de las invocaciones. A pesar de sus esfuerzos por liberarse, Manda no lograba zafarse del agarre de la babosa acorazada. Sin embargo, lo que desconocía la invocación de la serpiente principal era que Botomuoka estaba perdiendo fuerza, aferrándose más por voluntad propia que por la fuerza real para mantenerla quieta, mientras que Naruto, agotado por la falta de chakra, se vio obligado a soltar sus cadenas al caer de rodillas. Lamentablemente, el chakra del Kyuubi no le permitía usar sus cadenas, ya que su propiedad básica suprimía el chakra ajeno. Manda se agitó con aún más violencia, lanzando por los aires a los ya exhaustos Ebi-Sanin y a su subordinado Kabuto. Kabuto logró atrapar a su maestro en el aire antes de que ambos tocaran el suelo. Kabuto se deslizó por el suelo con su maestro en brazos, solo para oír un fuerte chasquido. Al girarse rápidamente, los ojos de Kabuto se abrieron de par en par al ver que el jefe de las serpientes se había desinvocado para escapar de la babosa acorazada, dejando a ambos frente a las dos babosas gigantes. Sin embargo, poco después, a Kabuto se le unió un jadeante Guren que había levantado un muro de cristal para detener temporalmente a los Anbu que se acercaban. La mujer de cabello azul jadeaba exhausta. Había tenido que correr, esquivar y luchar contra 4 individuos empeñados en capturarla o matarla. A pesar de la corta distancia que debía recorrer, esquivar a 4 individuos altamente entrenados hizo que la carrera pareciera interminable. Cuando por fin tuvo un momento para descansar, notó el estado de su amo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Gritó un enfurecido Guren. Kabuto no respondió a la pregunta de la mujer, sino que se concentró en que debían escapar de inmediato para evitar ser asesinados por su enemigo. Desde lo alto de la cabeza de Katsuyu, Tsunade cruzó los brazos bajo su imponente busto mientras miraba con aire intimidante a los 3 shinobi de Oto. Solo lo diré una vez. Proclamó.
Les doy esta única oportunidad. Ríndanse y sean capturados o mueran aquí. La mente de Kabuto trabajaba a toda velocidad para analizar sus opciones. Orochimaru estaba fuera de combate, habiendo consumido demasiado chakra para invocar a dos grandes criaturas, además del jefe. Sin mencionar las heridas que probablemente sufrió en su batalla con Tsunade, ya que no podía usar sus brazos para luchar con eficacia. En resumen, su situación era crítica. Desafortunadamente para el médico de Oto, las cosas solo empeoraron. No nos rendiremos ante ustedes, escoria de Konoha. Bramó Guren, tomando la decisión por todos. Esto provocó que Kabuto maldijera mentalmente la audacia de la mujer. Tsunade observó impasible, sin sentir ningún afecto por su antiguo compañero, mientras daba la orden de matarlos. La primera en actuar fue Botomuoka, quien atacó con sus tentáculos para atrapar a los shinobi de Oto y darles muerte. Al percatarse de los tentáculos que se acercaban, Kabuto gritó de inmediato: «¡Muévanse!». Reaccionando con rapidez, ambos shinobi saltaron para esquivar los tentáculos. Estos se clavaron en el suelo, dejando profundos agujeros donde se encontraban. Cuando Botomuoka sacudió los tentáculos para quitarse la suciedad, Katsuyo actuó a continuación, lanzando un chorro de ácido contra los shinobi de Oto. Tras esto, los Anbu entraron en acción y lanzaron varios proyectiles para iniciar su ataque. Con cansancio, Orochimaru murmuró: «Kabuto, dame la píldora de soldado». Actuando con rapidez, Kabuto le dio una píldora de soldado a Orochimaru, aumentando temporalmente su reserva de chakra. Con cansancio, Orochimaru levantó el brazo con el tatuaje de serpiente. Comprendiendo lo que su maestro le pedía, Kabuto llamó a Guren. «Guren. Cúbrenos». Al ver el brazo de su maestro alzado, Guren se movilizó para proteger su plan, creando una cúpula de cristal que rebotó en los proyectiles, asegurándose así unos segundos de respiro. Tras cortarse el pulgar de su maestro para obtener un poco de sangre para la invocación, Kabuto colocó su mano en el suelo, invocando una gran serpiente esmeralda. Dado que los heridos ya habían regresado, la serpiente estaba al tanto de la situación y entró en acción. Antes de que Botomuoka, Katsuyu o incluso Naruto pudieran reaccionar, mientras su sello purificaba más chakra del Kyuubi para poder usar sus cadenas, la serpiente esmeralda se lanzó al cielo antes de aplanarse y planear hacia el horizonte. Naruto se puso de pie, maravillado. Jamás había visto una serpiente volar por los aires. Bueno, técnicamente se deslizaba, pero aún así. Era impresionante ver a una serpiente de 10 pisos enroscarse como un resorte para luego impulsarse por los aires. Después se aplanó y comenzó a deslizarse como si estuviera en el suelo para mantenerse en el aire e impulsarse hacia adelante. Una vez pasado el peligro, Tsunade y Shizune comenzaron a revisar a todos. Al estar más cerca de los Anbu, Tsunade se dirigió a su grupo de guardias, mientras que Shizune fue a ver a Naruto. Por lo que Tsunade pudo observar y revisar superficialmente, sus Anbu parecían estar bien. Su equipo estaba claramente dañado. Las armaduras de Iguru y Tora tenían varias agujas de cristal profundamente incrustadas. No eran lo suficientemente profundas como para causar más que una pequeña herida, pero era evidente que la armadura tendría que ser reemplazada, al igual que cualquier otro equipo dañado. Shizune había aterrizado sobre la cabeza de Botomuoka para ver cómo estaba Naruto. Aunque aún se veían restos de sudor en su frente y ropa, parecía haberse secado cuando la acción cesó. ¿Estás bien, Naruto-kun? Naruto se giró hacia su otro sensei y respondió con una radiante sonrisa. Sí, estoy genial, Shizune-sensei. Fue increíble. Vencimos a ese loco de Snake y lo mandamos a volar. También vencimos a sus dos subordinados. Exclamó el rubio emocionado. Una vez que terminó de celebrar, Naruto centró su atención en los dos babosas restantes. Oigan. Gracias por la ayuda, Katsuyu-chan, Botomuoka. Por favor, denle las gracias a Azurla de mi parte y espero que esté bien. Shizune se volvió hacia las babosas restantes e hizo una reverencia. Sí, les agradecemos mucho su ayuda hoy, Katsuyu-sama, Botomuoka-san. Los dos babosas se sintieron agradecidos por las palabras de agradecimiento de sus invocadores. No se preocupen, dijo Botomuoka. Nos complació ayudarlos, concluyó Katsuyu. Fue entonces cuando Tsunade habló. Gracias por su ayuda, Katsuyu. Pueden regresar y ver cómo está Azurla. Los dos babosas asintieron a las órdenes de los Sannin antes de desvanecerse en grandes columnas de humo, provocando que Naruto y Shizune cayeran al suelo. En cuanto tocaron tierra, Tsunade y su escolta Anbu se acercaron. Antes de que pudieran decir nada, Tsunade fue la primera en hablar, colocando una mano sobre la cabeza de Naruto.
Y bien, mocoso, ¿cómo te sientes? Preguntó con cariño. Naruto sonrió radiante y proclamó que se sentía bien, sobre todo por haber logrado que el Ibi-Sannin se retirara con el rabo entre las piernas. Tsunade sonrió ante su respuesta antes de volverse hacia Shizune para saber cómo estaba el chico. Shizune asintió con una sonrisa, indicándole a Tsunade que el joven rubio estaba bien. Tsunade asintió en señal de comprensión y dio sus siguientes órdenes. Muy bien, chicos. Volvamos a Tanzakugai a esperar a nuestro objetivo. Luego dirigió su atención a Naruto. Mientras esperamos, podemos retomar tu entrenamiento, dijo con una sonrisa burlona mientras le bajaba el Itayate a Naruto hasta el cuello y le daba un ligero golpe. A pesar de frotarse la frente por el golpe, la sonrisa de Naruto se ensanchó, al igual que su entusiasmo. ¿Sí? Vamos. Exclamó el rubio mientras guiaba al grupo de vuelta a Tanzakugai para descansar, y en el caso del joven rubio, para continuar su entrenamiento. Aunque Tsunade tuvo que moverse rápidamente y agarrar a Naruto por el cuello de la chaqueta. Confundido, Naruto giró la cabeza para mirar a Tsunade. ¿Oye? ¿Qué pasa, Tsuchan? Viendo que tenía toda su atención, Tsunade soltó el cuello de la chaqueta de Naruto antes de darle un golpecito en la cabeza. Frotándose la cabeza, Naruto preguntó. Oye. Tsuchan, ¿qué fue eso? Tsunade le dedicó una sonrisa burlona al chico antes de señalar en otra dirección. ¿Tanzakugai está por allá? Naruto pareció algo avergonzado antes de seguir a Tsunade en la dirección correcta. Había pasado más de un día desde que Naruto desapareció. Era inútil intentar rastrearlo, ya que Itachi no lo había secuestrado, según lo que había determinado su investigación en la habitación del hotel. Basándose en las pistas que el chico había dejado con sus palabras mientras viajaban por Ainokuni, Jiraiya supuso que probablemente se había invocado a Tsunade. O al menos al hogar de las babosas y luego a Tsunade. Eso explicaría cómo seguían recibiendo mensajes de las babosas, ya que solo necesitaban localizar a Naruto e invocarse a su ubicación. Jiraiya se pasó la mano por la cara y dejó escapar un gemido. Esta es una de esas veces en que querer asegurarme de que la información sea válida me juega una mala pasada, se lamentó. Si bien lo que Naruto dijo resultó ser cierto, uno no vive mucho tiempo si simplemente cree en las palabras de los demás sin verificarlas de alguna manera antes de creerlas. Mucha gente buena murió así. Como Naruto se marchó bastante tarde, Jiraiya pensó que sería mejor partir hacia Tanzakugai por la mañana. Al fin y al cabo, era un viaje de un día desde donde se encontraba y, si el chico era su aprendiz, estaría a salvo con Tsunade, así que no había necesidad de apresurarse. De hecho, probablemente había más motivos para ir más despacio y evitar el enfado de Tsunade por no haberla escuchado antes. Al día siguiente de la desaparición de Naruto, Jiraiya se dirigió a Tanzakugai. No se apresuraba hacia la ciudad a toda velocidad. Después de todo, si el chico estaba con Tsunade, lo más probable era que estuviera a salvo de Akatsuki. Suspiró. Eso era algo que tendría que explicarle a Tsunade. No le había contado a nadie, salvo al tercer Hokage, sobre la organización. En aquel entonces, tenía tan poca información sobre ellos que el consejo no tenía por qué preocuparse. Ahora, sin embargo, sabía que estaban buscando al Jinchuriki, pero desconocía el motivo. Lo único que había podido averiguar era que planeaban extender la búsqueda a 3 años si conseguían lo necesario para mantenerse activos. Si tuviera que adivinar por qué habían ido tras Naruto tan pronto, diría que porque su condición de Jinchuriki no era un secreto a voces. Cuando Jiraiya pudo divisar la ciudad de Tanzakugai, notó que una sección de la muralla cercana a la casa de vacaciones del daimyo parecía tener un blanco más brillante que el resto. Esto desconcertó al Gamma Sannin, ya que no había oído hablar de ningún ataque a la ciudad, al menos no en las noticias recientes que había recibido de su red. Genial, otro conflicto en ciernes, se quejó el Gamma Sannin, pues ningún shinobi de Konoha atacaría esta ciudad, ya que era una de las favoritas del daimyo del fuego. Pensando que obtendría más respuestas investigando que especulando, Jiraiya se dirigió a Tanzakugai. Mientras recorría el pueblo, oía rumores de una serpiente gigante, algunos la comparaban con un lagarto o un dragón, que había derribado el muro cerca de la casa de vacaciones del daimyo. Muchos se preguntaban si se trataba de un complot para asesinarlo, mientras que otros especulaban que la guerra se avecinaba, pues el ataque parecía una provocación de otra nación. Sin embargo, Jiraiya sabía la verdad. Independientemente del reptil que la gente mencionara, el culpable era, con toda probabilidad, Orochimaru, aunque la respuesta que buscaba no la tenía. A pesar de haber buscado por toda la ciudad, no había encontrado ni rastro del paradero de Tsunade.
El hombre de cabello blanco refunfuñaba sobre cómo no podía localizar a una mujer fácilmente reconocible en un paraíso de apostadores, donde los borrachos miraban con lascivia a cualquier mujer que les llamara la atención. Gruñendo de rabia, Jiraiya se dirigió al bar más cercano, algo alejado de los casinos pero cerca de los hoteles, para intentar calmar su ira con alcohol y, tal vez, encontrar compañía para la noche, pensó con lascivia. Entró en un bar de aspecto tradicional, aunque parecía tener un interior más moderno, con reservados en lugar de mesas bajas y cojines en el suelo. Como ya había pasado el mediodía, según pudo calcular, también podría comer algo. Al pasar junto a las solapas, se quedó boquiabierto. En una mesa cerca del centro del restaurante estaba la mujer que buscaba, con su aprendiz de cabello negro, el cerdo y la rubia que había perdido hacía un par de días. El trío parecía estar pasándoselo en grande, haciendo que el Gama Sanin se golpeara la cabeza contra una mesa imaginaria, pues le dolía que el chico tuviera razón en muchas cosas. De nuevo, jamás le diría eso al chico, jamás. Eso también explicaría cómo había dominado el Rasengan con tanta facilidad. Si alguien tuviera el nivel de control de chakra que Tsunade exigía, debería ser capaz de recrear el jutsu sin problemas. El grupo no hizo ningún movimiento que indicara que lo habían visto, pero el ambú oculto en el restaurante sí lo vio. Era bastante fácil reconocerlo, ya que no iba disfrazado como antes. En la cabina, Tsunade y Shizune escuchaban la historia de cómo Naruto aprendió el Rasengan. Deberían haber visto su cara. Se le cayó la mandíbula al suelo con tanta fuerza que casi hizo un bache. Exclamó Naruto entre risas, provocando que las dos mujeres se unieran a él. Jiraiya estaba furioso. No le gustaba ser el blanco de las bromas debido a sus anteriores encuentros con su antiguo compañero de equipo cuando eran niños. Se la pasó hablando tanto que logré dominar el Rasengan con ambas manos. Vitoreó el rubio más joven. De nuevo, Jiraiya se quedó estupefacto ante las palabras de Naruto. Solo necesitó el tiempo que le llevó divagar sobre la injusticia de la genética para aprender a hacer un Rasengan. Jiraiya estaba a punto de volver a divagar, de no ser porque un camarero intentó pasar a su lado, interrumpiéndolo. Tras respirar hondo, Jiraiya se dirigió a la mesa de Tsunade. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, notó que 4 individuos cambiaban ligeramente de posición, como si lo estuvieran vigilando. Deben ser los Anbu que protegen a Tsunade Hime, pensó el Saningama. Para entonces, Tsunade, Shizune y Naruto se percataron de su presencia. «Tsunade», exclamó alegremente al acercarse a su mesa, «¿cómo has estado?». Tsunade pareció algo molesta porque Jiraiya interrumpía el relato de Naruto sobre su viaje. «Hola, Jiraiya», dijo con frialdad. Jiraiya frunció el ceño ante el tono del rubio mayor. Le preocupaba que estuviera enfadada por haber aceptado una misión innecesaria. Antes de que pudiera continuar su conversación con Tsunade, Naruto se hizo notar con un grito bastante fuerte al levantarse de su asiento junto al rubio mayor. «Oye, ¿dónde estabas?», gritó señalando agresivamente al hombre de cabello blanco. «Tuve que luchar contra 2 ninjas renegados de rango S por tu culpa, mujeriego». Tsunade tiró suavemente de Naruto hacia el asiento y le rodeó el hombro con un brazo. Jiraiya no se percató de la acción, pues cerró los ojos con fuerza antes de abrirlos y gritar con una mirada agresiva pero no violenta. «Oye, no grites eso, mocosa». Jiraiya respiró hondo antes de toser en su mano. Aclarándose la garganta con el puño cerrado, se sentó junto a Shizune. Al sentarse en la mesa, notó el rubor en las mejillas de Tsunade y las 2 botellas de sake vacías a su lado, señal de que había bebido bastante. Por ello, decidió medir sus palabras para evitar que Tsunade reaccionara con agresividad. «Jiraiya», dijo Tsunade con una calma que incomodaba a Jiraiya. «¿Podrías decirme por qué ignoraste mi orden de retirada cuando mi sello y mi oficina estaban en juego?», preguntó. Su mirada endurecida resultaba aún más aterradora considerando que estaba ebria. Jiraiya se removió nervioso en su asiento. En su estado mental actual, cualquier cosa que no fuera mejor que la verdad y que no fuera contradicha por la joven rubia era lo único que podría salvarlo. Bueno, verás, Tsunade. Yo estaba intentando usar mi red de espías para verificar algunas cosas. Ya sabes, para asegurarme de que la información que recibes sea precisa. Jejeje. Tsunade entrecerró los ojos mirando al hombre. Si bien la excusa era plausible, no había dado ninguna razón para ignorar su carta. «Esa es solo una explicación a medias», dijo. Sus palabras ya no denotaban que hubiera bebido, lo que indicaba que estaba recuperando la sobriedad acelerando su metabolismo. Fue todo lo que Jiraiya pudo decir.
La verdad es que no tenía ninguna excusa para ignorar su carta que no pudiera presentar como una simple excusa a una genin ingenua. Verás, Jiraiya, no tolero tales retrasos ni que usen a mis shinobi para misiones inútiles. Si bien no puedo culparte por haber partido en una misión, ya que eso es más bien culpa del consejo, pues ellos la aprobaron, dijo ella, dejando escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, sí puedo responsabilizarte por haber ignorado las órdenes de tu Kage cuando provienen directamente de ellos. Mientras hablaba, una sombra oscura pareció envolver todo el restaurante, dejando solo a él y a Tsunade visibles, mientras ella parecía alzarse imponente sobre él. Jiraiya se estremeció de miedo ante la ira de la mujer. Por mucho que pudiera vencerla en combate, en ese momento su presencia no era algo que ningún hombre cuerdo se atrevería a desafiar. De repente, la oscuridad se disipó y el restaurante volvió a la normalidad. Tomó su copa de sake y la agitó mientras hablaba. Supongo que no debería sorprenderme. A menudo necesitabas un buen golpe en la cabeza para controlarte y pensar con más claridad, dijo, apurando el trago. Jiraiya no pudo objetar, pues su juventud estaba llena de momentos en los que se había excedido. Oye, tienes que admitir que mi forma de pensar también nos llevó a varios éxitos en el campo de batalla, se defendió Jiraiya. Tsunade pareció reflexionar un instante tras sus palabras. Es cierto. Tu impulsividad y temeridad nos han sido útiles en ocasiones, dijo asintiendo. Sin embargo, este es uno de esos momentos en que tu impulsividad no es bien vista. En la guerra, la iniciativa de un soldado debe ser alentada cuando tiene éxito y reprendida cuando fracasa, pero jamás anulada. Esta vez, sin embargo, te estoy reprendiendo, ya que has desperdiciado mucho tiempo. El tuyo, el mío, el de Shizune y el de Naruto. Reconozco que le enseñaste a Naruto. Aquí le revolvió el pelo al chico, quien sonrió mientras intentaba detenerla en broma, la segunda técnica más destacada de su padre. También me han dicho que le ayudaste a entrenar su afinidad con el futón, así que esto también fue beneficioso, elogiaron Tsunade. Jiraiya empezaba a creer que se libraba hasta que se dio cuenta de lo que Tsunade acababa de decir. Tsunade. No puedes decirle esas cosas delante de él. Exclamó Jiraiya en voz baja. Tsunade restó importancia a su preocupación con un gesto. Le conté su origen en cuanto empezó a usar sus cadenas, dijo la Sannin de las babosas. Jiraiya se quedó boquiabierto. Su compañera le había contado un secreto de rango S a un chico de 13 años. Claro que el chico tenía derecho a saberlo, pero se lo habían ocultado por su propio bien, así que, Jiraiya, por tu transgresión de no obedecer las palabras de tu Hokage, ayudarás en el entrenamiento de Naruto aquí, dijo Tsunade con una sonrisa maliciosa. Shizune se cubrió el rostro con la mano mientras Tonton rezaba con compasión por el Sannin-gama. Jiraiya pareció aliviado de que su castigo fuera tan leve, aunque le intrigaba la reacción de Shizune y la sonrisa de Tsunade. Hasta que Tsunade volvió a hablar. Verás, tuve que posponer la enseñanza del Shosenjutsu a Naruto por esta misión, pero mi buen aprendiz estuvo estudiando durante el viaje, así que necesita práctica. Para entonces, el instinto de supervivencia de Jiraiya le gritaba que debía huir a las montañas de Kaminari no Kuni. Por eso, serás su muñeco de entrenamiento y le darás retroalimentación mientras practica. También le mostrarás cómo curar heridas para que pueda verlas, aprender a sanarlas y practicar por sí mismo. Jiraiya estaba aterrorizado. Ser el cadáver de un ninja médico de primer año era un destino horrible, y él acababa de ser reclutado para serlo. Antes de poder huir, se sintió débil, como si su chakra no respondiera. No le importó. Se puso de pie para correr, pero su pie izquierdo se contrajo bruscamente, como si estuviera atrapado, haciéndolo caer de bruces en medio del pasillo. Entonces notó un ligero hormigueo alrededor del tobillo. Al girarse para ver qué lo había atrapado, vio una cadena dorada enrollada en su tobillo. Fue entonces cuando supo que lo habían atrapado y comenzó a gemir en silencio, suplicando con la mirada que Tsunade reconsiderara su castigo. La rubia mayor no parecía tener ninguna intención de cambiar de opinión mientras le hacía una seña a Naruto para que lo llevara a su habitación de hotel. Ninguno de los clientes dijo nada mientras Jiraiya dejaba marcas de uñas en la madera de la barra, convertido en el muñeco de pruebas de Naruto. Siguiente capítulo. Un rayo impacta la torre Hokage.